Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe con Patricia Mercado. Bienvenida, Patricia, es un gusto enorme tenerte aquí. Gracias por invitarme, Gibran. Me gustaría que conversaras con nosotros, con nuestra audiencia, que reflexionáramos un poco sobre el devenir de la izquierda de la transición. Y para eso me gustaría tocar un poco tu trayectoria porque creo que es ilustrativa de diversos momentos de encuentros y desencuentros con la izquierda que ahora gobierna. O ya me dirás tú si te parece que es izquierda, si no lo es. Tienes una larga trayectoria ya en la izquierda. No sé, ¿estuviste en Democracia Social? No estuve en Democracia Social porque yo era la presidenta de una agrupación política feminista nacional con registro ante en ese momento el IFE, que era diversa, ¿no? Nos agrupó como a 14,000 mujeres, casi, bueno, un 20% de hombres jóvenes. Y estábamos ahí, ¿no? Yo creía, digamos, en ese proyecto para poner la agenda feminista en un momento de transición, en un momento que se estaban generando nuevas reglas del juego democráticas en el país. Y entonces estaba en Diversa y Democracia Social lo que hizo fue invitarme, un grupo de Democracia Social me invitó a ser su candidata a la presidencia. Y Diversa, bueno, decidimos que sí le entrábamos, pero bueno, finalmente fue Gilberto Rincón Gallardo, y yo, bueno, me quedé en Diversa, ¿no? Me quedé en Diversa hablando con distintos partidos para que candidatas feministas ciudadanas, independientes, le llamábamos en ese momento, pudieran formar parte de las listas. Por cierto, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, era presidente del PRD en ese tiempo, y logramos que una compañera de Diversa fuera candidata a la Asamblea Legislativa, como candidata independiente, no lo del PRD. Entonces, por eso no estuve en Democracia Social, pero estuve como muy cerca, ¿no? Pero sí estuviste, pero ¿no? sí estuvimos muy cerca, pensábamos muy semejante, digamos, a esta idea socialdemócrata de reivindicación de libertades y de derechos, y bueno, pues en libertades y derechos, pues ahí el feminismo tenía mucho que aportar, mucho que decir, y en ese sentido siempre estuvimos como cerca, ¿no? Hasta que, bueno, terminó esa campaña electoral del 2000. Claro, te lo pregunto porque Democracia Social tenía una crítica fundamental que he tenido ocasión de conversar varias veces con Ricardo Rafael, que es que no existe tal cosa como la democracia sin adjetivos. Cuando hay democracia sin adjetivos, le estás quitando cierto contenido, o por lo menos estás obviando que es la democracia tal y como la versión dominante de las élites dicen que es. Eso implica. Y esto constituía una crítica a ese momento estelar de la transición que fue la alternancia. La izquierda decía, puede ser que estemos en un escenario de alternancia desde el 97 en el legislativo, con la pérdida de la mayoría calificada del PRI, pero hay una agenda social muy pendiente. Y esta izquierda fue evolucionando al margen del PRD, no peleada con el PRD, eso me parece muy importante decirlo, pero siempre al margen. Después muchos de los que integraron Democracia Social construyeron México Posible, y después algunos de esos estuvieron en alternativa con otros sectores sociales. Pero había cosas, sobre todo en alternativa, creo que hubo un momento muy tenso con el López Obradorismo. Había diferencias programáticas, supongo, que por eso y por otras circunstancias políticas muy concretas no hubo unidad en el 2006. Pero había ya diferencias programáticas. ¿Cuáles son las diferencias entre esa izquierda en la que tú militaste y la izquierda López Obradorista? Pues mira, no sé si era la izquierda López Obradorista, pero en ese momento pues era el PRD, ¿no? Y nosotros siempre planteamos desde Alternativa, y yo en esta campaña presidencial, que no teníamos enemigos a la izquierda, teníamos como diferentes cómo de llegar al mismo lugar, sobre todo en un país tan desigual, tan discriminatorio, tan excluyente, poder construir una sociedad, digamos, de más
de más iguales y donde pudiéramos terminar con esa desigualdad. La diferencia más importante, por lo menos que en ese momento veía, y que yo creo que quizás sigue siendo la actual diferencia entre una visión socialdemócrata y la izquierda que hoy puede representar Morena, porque yo sí creo que es un partido, digamos, de izquierda, porque pues, comprometido con el tema de la desigualdad y la justicia social, y era eso. Era como decir, a ver, ya se cayó el muro de Berlín, o sea, y eso tuvo que ver sobre todo porque esta izquierda mundial, digamos, también expresada en México, se centró en el tema de justicia social, de derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la discusión, al trabajo, derecho a la educación, a la alimentación, por supuesto, ¿no? Pero olvidó las libertades políticas, digamos, el derecho a la organización, la inclusión de todas las voces, la diversidad, ¿no? La diversidad que ya en ese momento, ya para el 2000, toda la década de los 90, el movimiento ciudadano con nuevas expresiones y agendas, la ambientalista, la pacifista, la de derechos humanos, la feminista, pues venían ya con mucha fuerza, ¿no? Con mucha presencia. Bueno, ya se habían expresado incluso el movimiento indígena con mucha fuerza después del levantamiento zapatista. Entonces, el tema de la justicia social sin el tema de derechos, de libertades, pues estaba un poco coja, digamos, y esa era una historia que había fracasado finalmente, ¿no? Entonces que teníamos que, me parece que esa es la principal diferencia. Nosotros decíamos lo mejor del socialismo y lo mejor del liberalismo para construir una sociedad que, bueno, en el 2011 se cambia la Constitución y se reconocen los derechos humanos, ¿no? Como más esto que me parece que esta izquierda como más comprometida con la justicia social, te digo, sin duda, ¿no? Pero finalmente la pobreza no es solamente producto de riqueza y pobreza, digamos, en este sentido, sino tiene que ver también con la exclusión en términos de derechos, ¿no? Entonces, si construimos sociedades que reconozcan los derechos en la diversidad para que las personas las puedan ejercer con libertad, pues también eso influye y se hace un círculo virtuoso para lograr mayor justicia social. Me parece que esa era la diferencia central, de eso hablábamos en ese momento, esa era la diferencia. Además el PRD no le apostó, y creo que todavía estamos como pagando eso, no le apostó a la ruptura con el uso y abuso de la pobreza de la gente como clientela política. No le apostó a eso, ¿no? Nosotros decíamos, nosotros le apostamos a la construcción de ciudadanía, la autonomía de las personas, todas las decisiones, o sea, uno de los valores era la autonomía. Cualquier decisión legislativa, de inversión presupuestal, de política pública, de organización, cualquier decisión hay que pensar, ¿esto le da más autonomía a la gente o la somete? ¿No? Y creo que ahí, digamos, y me parece que la debacle un poco del PRD, ¿no? De esa izquierda, que vamos a ver qué pasa con Morena, digamos, fue haberle apostado, no haber roto completamente con el clientelismo político, con ese abuso de la necesidad de la gente y haberle apostado a la construcción ciudadana. Sí, yo te diría que fue una de las decisiones fundacionales, no sé qué tanto se ha sostenido, de Morena, que en su primera etapa, la Comisión de Honestidad y Justicia, algunos cuadros relevantísimos, que no voy a mencionar, algunos muy importantes, se les suspendieron derechos partidistas por repartir despensas, por ejemplo. Pero aún en el clientelismo, yo creo que en el propio clientelismo perredista hay matices, ¿no? Hay diferencias sustanciales. Hay liderazgos que cuidan a la gente y que no saben otra manera de relacionarse políticamente que no sea con ese cuidado materializado en dádivas. Hay autores en ciencia política que por eso dicen que el clientelismo genera democratización de las élites políticas, porque genera otro espacio de ascenso a la élite, y eso podía verse en el PRD, por ejemplo, que a diferencia de otras bancadas, si se le miraba por color de piel, haciendo un promedio, un trabajo que hizo Adrián Santuario, era una bancada más parecida a su país, porque tenía la escalera clientelista. Sin embargo, esto claro que trajo muchos males para el país, para la izquierda, y particularmente para la Ciudad de México. Y tú participaste en un gobierno de la Ciudad de México, el de Miguel Ángel Mancera, que fue uno de los gobiernos más criticados por esas prácticas. Algunas de sus figuras clave,
como Héctor Serrano fueron señalados directamente más de una vez de repartir tinacos, de repartir despensas. Mauricio Toledo, el de los tinacos. Sí, sí, claro, Mauricio Toledo con Héctor Serrano, quién sabe quién, con Héctor Serrano. O sea, una coordinación que se hacía desde el gobierno de la Ciudad de México con sus cuadros en las delegaciones, los más destacados. Fue un sexenio, además, que estuvo, yo creo que cristaliza buena parte del fracaso del perredismo, porque además de la lacra del clientelismo, floreció la de la corrupción. Y ya hay personas con órdenes de captura de la administración de Mancera, de la Oficialía Mayor, de Finanzas, a la luz del pasado. Y de eso que significó sí el clientelismo, pero también otras cosas en el gobierno de Mancera, por ejemplo, el marcado talante represivo cuando las manifestaciones por Ayotzinapa. ¿Te replantearías tu participación entonces? Si pudieras volver a elegir participar en ese gobierno, sabiendo ya qué gente hay y cómo opera, ¿lo volverías a hacer? Sabes que lo que pasa es que también, digo, lo mismo te puedo decir en este momento del gobierno de Morena, pues hay funcionarios, funcionarias y los gobiernos estatales también que le apuestan de verdad a la justicia, a la no corrupción, a la decencia, a hacer política pública que saque a la gente de la pobreza, de la desigualdad, ¿no? Que la incluya. Y hay otros que, bueno, podrían ser impresentables. No estoy aquí para decir los nombres de los impresentables, pero todo el gobierno fue el peor evaluado en la historia democrática de la Ciudad de México. Pero yo creo que el gobierno, porque finalmente no era solamente Mancera, o sea, es decir, todos los jefes delegacionales, todos las organizaciones sociales, las organizaciones de vivienda, ¿no? Las organizaciones de comerciantes en vía pública, las organizaciones de grupos, digamos, de indígenas artesanos, todas estas organizaciones sociales pues traían veintitantos años de un trabajo con estos liderazgos que efectivamente, o sea, no, para mí, digamos, no tienen que ver con ese gobierno, ni que el jefe, Mancera haya dicho está muy bien y aplaudo la corrupción y síganle con la clientela, sino que era un entramado que se construyó estos 20 años. Después del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, digamos, cuando empiezan y cuando ofrecen un partido ciudadano, un gobierno ciudadano, y luego, bueno, pues otros gobiernos que hicieron muy buenas cosas, pero te digo, no rompieron con esa, finalmente, y esa tradición sí te lleva a la corrupción, o sea, esa tradición sí te lleva a decirle a la persona, ¿sabes qué? Te voy a dar un seguro de desempleo, pero te van a dar a ti 3,000 pesos, me das 1,000 y te quedas con los 2,000, ¿no? Y además le vamos a decir que trabajabas en esta empresa que no existe, ¿no? Cuando yo llegué a la Secretaría del Trabajo y se lo dije al jefe de gobierno, me encontré un montón de cajas con sobres, con tarjetas de seguro de desempleo, porque primero estuve en la Secretaría del Trabajo, diciendo, ¿qué es esto? Yo creo folios para sacar recursos. Exactamente, ¿me entiendes? Entonces, claro que ahí había un problema. ¿Y qué te dijo Mancera? De corrupción. Bueno, no sabía yo nada. No, claro, me dijo, pues obviamente denuncia, demanda, y le dije a lo mejor, y además todos los funcionarios pues tienen que irse y tienen que efectivamente dar una explicación de qué está pasando con este dinero. Entonces me parece que, ¿cómo te diré? Como que fueron muchos años, no se renunció a eso y eso te trae estos gestores intermedios, que esto es muy también del periodo priista, donde había el representante, y era un poco la colocación, tú le llamas movilidad, ¿no? También, pero era como una agencia. Es un mecanismo distinto. Es un mecanismo, bueno, entonces el tema es, sí había eso. Sin embargo, no, yo no me arrepiento para nada, al contrario, o sea, yo le agradezco a Mancera porque a él no me conocía, yo no lo apoyé en su campaña, no lo conocía, ¿no? Y me propusieron, me tuvo confianza, primero para ser secretaria de Trabajo, y realmente, pues por supuesto, o sea, yo llegué a la Secretaría del Trabajo y lo primero era un verdadero desastre. Dije, ¿cómo ven llegar aquí la gente a pedir empleo? O sea, yo les decía, no, pues la gente va a decir, oye, pa' jodidos yo, mano, pues mejor les voy a dar trabajo a ustedes, miren nomás en qué condiciones están
¿no? Por eso me parece bien importante. Yo transformé totalmente la cara de la Secretaría del Trabajo para que la gente llegara, se sintiera bien y dijera, oye, aquí sí me van a ayudar, aquí sí me voy a capacitar, aquí sí me van a dar trabajo. Y precisamente lo que Mancera hizo cuando me invitó de secretaria de gobierno después de que perdió el PRD de la ciudad y lo ganó Morena en el 2015, me dijo, ¿sabes qué? Hay algo que no estamos escuchando. Tú vienes de la sociedad civil, conoces eso, ¿no? Y lo puedes escuchar, porque hay algo que no estamos escuchando y que por eso nos está pasando lo que nos está pasando. Y me dio la Secretaría de Gobierno, o sea, no me dijo ahí sigues ahí o te vas, no, sino es la Secretaría de Gobierno precisamente para establecer una relación distinta con las organizaciones sociales, ¿no? Me dijo, te encargo a los jóvenes, te encargo al campo, el campo de la Ciudad de México, Claro ¿qué que es vamos a hacer vasto. con eso, no? Y mira, pues a partir de ahí, sí reconociendo, él había ya quitado a un procurador, había quitado a un jefe de la policía, ¿no? Que habían abusado un poco de la fuerza, de la cual él me imagino que no estaba de acuerdo, y entonces yo siempre fui apoyada para nunca reprimir, para sentarnos en la mesa cada marcha memoria, cada Vamos a hacer un corte movilización. y seguimos Ok. platicando al respecto. Discúlpame, Es que Patricia, ya sí la tele en vivo. me Siga con nosotros, enrollo. estamos conversando de buena fe. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando de buena fe con Patricia Mercado sobre su trayectoria, sobre la izquierda de la transición. Y ahora hablaremos también sobre otros temas, pero perdón, te interrumpí en el último tramo de tu intervención. No, lo que decía es de que, digamos, que en acuerdo con el jefe de gobierno y me dio todas las condiciones para eso, si hablabas de Ayotzinapa, él ya había dado de baja a un secretario de seguridad pública, precisamente después de una pues marcha una respuesta violenta por parte de la policía. Cuando me invita a mí a ser secretaria de gobierno y que me dice algo no estamos escuchando, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, que tenías que como dialogar, como construir de alguna manera ciertos acuerdos para estas, te decía, marchas memoria, ¿no? Estas movilizaciones. Y yo creo que en general, digamos, en mis 2 años pasados tuvimos saldo blanco, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero yo me preocupaba mucho por decir, a ver, ¿por qué no nos sentamos las organizaciones, nos sentamos los jefes de la policía, viene esta movilización? Los padres de Ayotzinapa y no tenían por qué no sentarse con nosotros, pero teníamos de alguna manera comunicación con los maestros, así es que, bueno, pues dialogando, esa es finalmente pues la gobernabilidad democrática, o sea, el apellido de la democracia, ¿no? Tú puedes, y para mí era muy importante lograr esa gobernabilidad a partir del acuerdo, de la posibilidad de equilibrar los derechos de todos, digamos, ¿no? O ¿Y es sea, posible hacer una isla de decencia en un gobierno rodeado de indecentes? yo creo que hasta cierto nivel sí, ¿eh? No puedo decir que es decir, que yo era la isla de decencia, no, para nada, ¿no? Yo creo que en general, digamos, el gabinete era un gabinete que Salomón en economía, digamos, que respondía, ¿no? Que respondía a las políticas finalmente que se dictaban. Bueno, ya dirá, pues, si hay alguien acusado, pues ya dirá la Procuraduría, ¿no? Si realmente entraron en eso, pues yo no los juzgo, pues, ¿no? Pero ahí tendremos una idea. Conmigo realmente todos se portaron bien, yo no tuve ningún tema, digamos, que se me haya ofrecido de corrupción, ¿no? Digo, si tienes tiempo, cuando te dije que cambié la Secretaría del Trabajo de lugar y todo, como a las 3 semanas de que yo llegué ahí, una gente que le pedí que se fuera, me llegó con un sobre de dinero como de 150,000 pesos para que no me cambiara de edificio. Para que, entonces, bueno, yo dije, bueno, verdaderamente, pues sí, o sea, ¿Para que como que no siguieran pagando sabe, la misma renta?
para que no nos fuéramos, porque Ok. yo dije, de aquí nos vamos, esto es una barbaridad, Claro. o sea, no puede aquí trabajar nadie bien, ¿no? O sea, el ambiente laboral para mí, que soy sindicalista de derechos laborales y tal, y dije, no, primero nadie puede trabajar bien, y luego darles atención a la ciudadanía tampoco. Fue la única vez así que durante esos 4 años entre trabajo y gobierno tuve algún tipo de cuestión que tuviera que ver con corrupción, para nada. No sé si islas, pero sí me parece que los gobiernos pues no son como únicos, ¿no? No son. Son diversos y bueno, pues el jefe de gobierno ya sabrá a quién le dice te vas y a quién le dice tal, ¿no? Y pues a varios me tocó que les dijo ahí te ves, ¿no? Bueno, podríamos hablar todo el programa de eso, Sí, pero pero no, no es me la parece idea. muy bien que no. No es la idea. En esta trayectoria larga, en los partidos de la izquierda, de esta izquierda socialdemócrata o más liberalizada, has enfrentado, como creo que todas las mujeres que se dedican a política, obstáculos relacionados con el género. Has enfrentado violencia política de género. Y además has dado una lucha feminista has estado entre los partidos y la sociedad civil. Decía Gramsci que los partidos son los organismos fundamentales de la sociedad civil. Yo estoy de acuerdo con él, pero en todo caso tú estabas en ellos y en otras organizaciones también dando una lucha feminista. Ahora la configuración de la Cámara, lo que ha permitido la paridad, es que estas demandas emerjan con más fuerza, particularmente la del combate a la violencia política de género. Entonces, al respecto quiero preguntarte dos cosas. Bueno, una tercera, empecemos con esa. ¿Cuáles han sido los avances que se han tenido en los últimos tiempos para combatir la violencia política de género? Después, ¿cuáles son las configuraciones más comunes que tú has identificado en las carreras políticas de las mujeres que se dedican a esto, que adopte la violencia política de género? Y la otra, ¿qué consejos personales le darías a las mujeres que aspiran a ser dirigentes, a participar más intensamente o profesionalmente de la vida pública? Bueno, primero los avances. Fíjate que yo, cuando se acabó ese partido del cual fui candidata a la presidencia en el 2008, yo dirigí un proyecto de Naciones Unidas. Bueno, ganamos un proyecto aquí, varias organizaciones en México, sobre participación política de las mujeres. Y realmente, como que en ese momento se empezaba a expresar, ¿no? O sea, empezaban las mujeres, todavía no había ninguna ley ni de paridad, ni de solamente las cuotas, ¿no? El 30% que nos tocaba. Ya se empezaban a expresar, digamos, estas situaciones de violencia, ¿no? Mujeres que decían, oye, me citaron en un lugar porque se iban a decidir las candidaturas, ahí no fue nada, me dijeron que era en otro, y en el otro lugar llegué, se me pusieron en la puerta, no me dejaron entrar, no pude competir. El tema del financiamiento, ¿no? De los dirigentes diciéndoles, compañera, pues usted siempre ha hecho el trabajo sin dinero, pues arránquese, ¿no? Que viene a pedir dinero aquí. Y una serie de situaciones, ya no digamos todo el uso de la decencia o indecencia, ¿no? de las mujeres, para bajarles, digamos, su estima a la hora de ser de las candidaturas, negociaciones en las cantinas, ¿no? Negociaciones de los políticos en las cantinas, donde las mujeres no iban no porque no entramos a una cantina, ¿no? Sino porque no eran invitadas, ¿no? Claro. Finalmente Y políticos que cierran tratos en los tables, ¿no? Exactamente. Entonces, esa política pues hacía casi imposible que las mujeres pudieran estar cuando se toman las decisiones de distribución de candidaturas, de lo que quieras, ¿no? Entonces, esta cosa de las cantinas. Y entonces siempre decíamos, ¿qué es lo que necesitamos? Reglas claras, ¿no? Que los partidos políticos tengan reglas claras de ascenso y promoción, y entonces le jugamos. Mientras no haya reglas claras y se arreglen los puestos en las cantinas o en los restaurantes, pues es imposible que las mujeres podamos ganar por lo menos más espacio, ¿no? Ahí vamos poco a poquito. Entonces, como eso, muchas situaciones que me parece que ahora
o sea, al ir ganando la paridad, o sea, el reconocimiento de que somos 50 y 50 y así tenemos que estar y llegar a este Congreso paritario donde de veras, yo creo que todas las mujeres de verdad, no sé si podría decir el 100%, pero casi sí, estamos como muy conscientes de que estamos aquí por eso, o sea, por esa lucha de mucho tiempo, de muchos años, de muchas otras, hasta que logramos la paridad. Entonces, como ya logramos la paridad, después de muchas, te decía, como dificultades y simulaciones para reconocernos el derecho a la participación política, pues ahora lo que queda es el puño, ¿no? O sea, ahora como ya la ley, pues ya es paridad en presidencias municipales, en toda la planilla, ¿no? Del ayuntamiento, en fin, ya tenemos paridad en todo. Entonces, ¿qué queda? Pues queda el puño, queda como este te voy a quebrar, ¿no? Esta descalificación, y me parece que lo que se avanzó, se reformaron 7 leyes en el Congreso, la ley de acceso a una vida libre de violencia, la ley de partidos políticos, la de procedimientos electorales, la de la fiscalía, delitos electorales, o sea, se transformaron porque de veras, yo decía, si tú lees todas las sanciones y todas las conductas, dices, bueno, pues qué necesidad de describirlas tanto, ¿no? Pero si dejas un vacío, por más pequeño que esté, eso se utiliza. Entonces sí se ha avanzado mucho, creo que eso ha sido muy importante porque pues de alguna manera, efectivamente, todas en algún momento de la vida, nuestra vida política, hemos vivido esa violencia, ese desprecio, a veces que no es físico, pero sí donde te quiebran, ¿no? Por el hecho de ser mujer y usar los estereotipos, ¿no? Como ahora, pues digo, perdón, pero el gobernador de Baja California que le dice, pues que ya no vayas al salón de belleza y ponte a trabajar. O sea, jamás le dirían a un hombre, ya deja de ir a la cantina y ponte a trabajar. O sea, no son, porque ir a la cantina es de hombres de poder, ir al salón de belleza es estas mujeres. Eso es violencia, ¿no? O sea, es la descalificación y los estereotipos. Entonces creo que hemos avanzado mucho en eso. ¿Y tu segunda pregunta cuál era? ¿Qué les aconsejarías a las mujeres que quieren ser dirigentes o dedicarse profesionalmente a la política para enfrentar estos usos que siguen siendo de lo más común? ¿Me contestas esa y después vamos con unos comentarios, ¿vale? Muy bien. El tema es, primero hay que hacer alianzas entre nosotras. O sea, me parece, es decir, los hombres han sido los que han estado en el poder y en la política, el poder económico y el poder político, y el poder eclesiástico y el militar y todos los poderes, ¿no? Y ahí tienen muchas complicidades. Pueden ser complicidades legítimas, legales, bien, digamos, pero sí se echan mucho la mano, ¿no? Saben trabajar más juntos en equipo. Nosotras vamos entrando, ¿no? Y entonces, al ir entrando, necesitamos, y está muy comprobado por muchos lados, que necesitamos hacer alianzas entre nosotras y a partir de ahí construir la fuerza para poder mover voluntades de los que tienen ahora el poder, que en su mayoría son los hombres. Entonces, yo les recomendaría primero, no andemos solas, no está bien, sí hay que tener lazos entre nosotras. En política, si no hay fuerzas, si no hay coaliciones, si no hay alianzas, no puedes avanzar. O sea, la soledad es medio imposible, no es de liderazgos. Entonces, bueno, pues yo creo que de principio les diría eso. Y segundo, pues ahí están las leyes, para eso las estamos haciendo. Me gusta esto del poder de los sin poder en la ley. Las mujeres le hemos apostado muchísimo a los cambios legislativos y por lo menos podemos, ¿no?, hacer demandas, denuncias, ir a los poderes para que se nos respeten nuestros derechos políticos. Y ahí decirles, nos van a encontrar a muchas en el camino para acompañarlas en estos procesos. Muy bien, ahora vamos a ver algunos comentarios que nos mandan en Twitter o en Facebook. Algunas serán preguntas. ¿Cómo piensa que se pueden rescatar las corrientes de izquierda en los diferentes partidos y quitarle poder a las corrientes conservadoras? Pues tenemos que hacer lo mismo. Yo creo que tenemos que hacer, sí echarnos la mano, sí construir alianzas vez por vez, caso por caso,
¿no? Para estos temas, los temas de derechos, los temas de libertades, y sin ambajes. O sea, como que ahí sí, ¿no? Es una lucha ideológica. Es una lucha de convicciones y sin ambajes, con mucha alianza con el movimiento civil progresista de nuestro país, que es muy robusto, que es muy amplio, y con eso creo que podemos ganarle las posiciones conservadoras. Vamos al siguiente, por favor. Me gustaría saber qué opina de que a ella y a Marta Tagle les echen en cara todo lo que sucede en Movimiento Ciudadano como si fueran las responsables. ¿Lo consideraría violencia política de género? ¿Cree que existe un doble estándar respecto a sus compañeros de partido? No creo que sea violencia política de género, pero me parece que ahí hay pues diferencias, efectivamente, ¿no? Yo incluso soy una aliada, una amiga de Movimiento Ciudadano. Pero no militas. No milito ahí, no estoy afiliada al Movimiento Ciudadano, pertenezco orgullosamente a su fracción parlamentaria y realmente he construido grandes como lazos, ¿no? En mis convicciones con quienes dirigen, con Dante Delgado, con Clemente Castañeda y con todos los que dirigen el Movimiento Ciudadano. Marta es más militante, pero efectivamente, como en todos los partidos, ¿no? Pues tú puedes tener ciertas posiciones, querer influir, pero no necesariamente toda la militancia pues va a ser como congruente con lo que tú quieres, ¿no? Pero una cosa en Movimiento Ciudadano hicieron una carta de identidad y eso me parece muy importante. La carta de identidad es muy de izquierda y muy socialdemócrata. Vamos a un corte y regresamos con más preguntas. Usted siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando de buena fe con Patricia Mercado. Estábamos viendo algunos comentarios que hace la gente y preguntas. Voy a leerlos ahora todos de corrido para que nuestra invitada pueda contestar rápidamente y seguir con los temas porque se nos ha ido esto muy rápido. Nos pregunta Daniel Torres, ¿qué se siente pertenecer a un partido que en los dichos se proclama liberal, pero en los hechos se comporta como todo un partido conservador? Supongo que se referirá Daniel a las cosas de Alfaro y así. Pero Pablo Hernández, ¿por qué la socialdemocracia hecha partido siempre ha perdido el registro? Democracia social, México posible, alternativa. La siguiente. ¿Qué opina del gobierno de Alfaro, donde es réplica del prianismo? ¿Me dan el siguiente, por favor? Frida Angélica, gran invitada, va mi pregunta. ¿Ella estaría dispuesta a denunciar ante Movimiento Ciudadano los dichos misóginos y comportamientos machistas de Samuel García? Y en la ética feminista, ¿apoya las aspiraciones del senador a la gubernatura a sabiendas de sus posturas clasistas y machistas? ¿Tenemos otra? ¿Esas son todas? Oye, pues ahora, son muy diversas. ¿Son diversas? ¿Son duras? Son muy diversas, muy duras. No, yo creo que voy a tener diferencias con quien está preguntando. Me parece que el gobierno de Alfaro, su equipo de gobierno, gente muy preparada, muy comprometida, con muchas convicciones. Yo creo que, digamos, es un gobernador que rectifica. Cuando entró hizo un diagnóstico y quería que desaparecer el Instituto de las Mujeres y crear una Secretaría de Igualdad. El movimiento feminista realmente salió, no estuvo de acuerdo, él seguía con su propuesta y finalmente rectificó. Entonces me parece que es un, digamos, gobernador como dispuesto a seguir adelante en lo que piensa, pero también en rectificar si hay algo que no. Y no creo que sea un gobierno conservador, yo creo que es un gobierno liberal también y es un gobierno, digamos, democrático en el sentido de, pues, gobierna, digamos, con inclusión de quienes pueden tomar decisiones. Ese es mi punto de vista. Eso no significa que al 100% de lo que ha dicho o tal yo esté de acuerdo, pero eso me parece que no es tanto lo que necesito contestar, ¿no? Sino en general, y que está dando como ejemplos, ¿no? Ejemplo de un gobierno comprometido que le responde a su gente. Eso creo. Y bueno,
La socialdemocracia, pues no lo sé. O sea, yo también me pregunto, bueno, ¿por qué no hemos podido? ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué tipo de política necesitamos hacer para que la socialdemocracia pueda enraizarse en nuestro país como una alternativa de poder, una alternativa de gobierno, una alternativa de izquierda? Pero efectivamente, por alguna razón, no hemos sido capaces de consolidar una propuesta política, digamos, que se sostenga, ¿no? Una propuesta política socialdemócrata moderna. Pero bueno, pues ahí vienen nuevas generaciones, vienen nuevos problemas, problemas muy serios en la humanidad, en nuestro país, que yo espero que estas nuevas generaciones puedan generar algún tipo de proyecto basado en derechos y libertades y terminar, digamos, con esta disparidad, desigualdad, discriminación, exclusión en la que vivimos. Samuel García. Bueno, mira, Samuel, en algunas cosas no estoy de acuerdo con él y por supuesto que se las digo, ¿no? Por supuesto que hablamos sobre el tema para la posibilidad de rectificar, pero bueno, como decía, finalmente, no, y él lo sabe, ¿no? Hay muchas cosas en las que me parece, pues, que es un, ¿no? Es un personaje y es un liderazgo para un contexto como el de Nuevo León. Pero, por ejemplo, ahora que se discutió paridad, violencia política, el tema del PIN parental, ¿no? Esta movida, digamos, de la derecha sobre el tema de meterse en la educación, sobre los temas de sexualidad, de reproducción, en fin, pues ahí Movimiento Ciudadano y Samuel estuvieron firmes, ¿no? en su posición. Eso hubiera sido una cuestión pues muy complicada si hubiera pasado otra cosa, pero como yo decía, pues Movimiento Ciudadano tiene su identidad, ¿no? Tiene su carta de identidad donde todos estos temas pues son temas que se reivindican. Por lo tanto, Samuel, pues como candidato y como persona, pues tiene que empujarlas, ¿no? Y bueno, pues cómo le va a hacer, ¿no? Para ser un candidato de las mayorías, bueno, pues ya veremos. No importa si eres blanco o eres moreno, o sea, o si eres rico o si eres pobre, o sea, finalmente es tu propuesta y tu capacidad de generar empatía con la mayoría que pueda llevarte. ¿Es un candidato conservador? Para mí no, es un candidato para Nuevo León, es un candidato, yo creo que liberal, ¿no? Progresista. Y que bueno, pues ya generará su programa, y si quiere ser apoyado por Movimiento Ciudadano tendrá que ser un programa pues que tenga que ver con la identidad socialdemócrata, sin duda, ¿no? Sin duda, creo. Rectificó de esos dichos y actos misóginos que señalaban en las redes. Pues es que hay que ver cuáles, ¿no? Cuáles, sí. Uno que ha tenido varios, y yo sí lo hablo con él, ¿no? Decir, oye, no, a ver, ¿cómo rectificas esto? ¿Te ha tocado, ¿no? educarlo entonces? Pues no educarlo, pero sí dialogar con él. Sí, bueno, el diálogo, y se deja bastante, o sea, aprende y también rectifica y también es capaz de... Y sabe, ¿no? Que además está representando una nueva generación, ¿no? Que es una generación que estos temas, pues son temas como importantes. Sí. Vamos ahora a algunos de los temas que planteamos desde el principio. Uno de los objetivos fundamentales de la izquierda en el poder siempre, sea la izquierda más liberal o la izquierda más justiciera que decías al principio, es la seguridad social entendida en un sentido muy amplio, ¿no? Lo que el gobierno ahora llama bienestar. Y ha habido una agenda muy fuerte del gobierno actual para empujar una parte de esta seguridad social, de este bienestar, que son las transferencias directas. Hay otra parte que no ha sido igualmente atendida, que son los servicios. Pero en lo que tiene que ver con las transferencias, recuerdo yo el debate de la constituyente de la Ciudad de México, y se decía que este ímpetu por las transferencias que había generado López Obrador y que continuó en la Ciudad de México, que ahora vemos a nivel federal, era probablemente uno de los experimentos más grandes a nivel mundial que se acercaban a una renta básica universal o a un ingreso mínimo vital. ¿Coincidirías con ese planteamiento o se trata de políticas distintas? No, totalmente. Yo creo que efectivamente cuando fue jefe de gobierno empezó esta política de derechos universales, que me parece que es lo que tenemos que empujar, ¿no? Derechos universales. Y ya en este Congreso, a propuesta del Ejecutivo, bueno, ya está en el cuarto constitucional la pensión de adultos mayores, que es universal. El viejo de 68 años más millonario y el más empobrecido
tienen acceso a su pensión. Es el piso mínimo. Si van por ella, no van por ella, pues como todos los derechos, ¿no? No obligan a nadie a acceder a esos derechos. Pero finalmente es universal, no hay burocracia en medio, no hay clientelas, porque finalmente también la gente lo vive como un derecho y está así. Entonces, me parece que es un primer piso de renta básica. Por eso me parece, ¿qué te puedo decir? Un poco medio increíble que no podamos debatir seriamente con el gobierno por qué no el ingreso vital de emergencia en este momento universal para todas aquellas personas que perdieron su trabajo, su salario, sus ingresos o vieron disminuidos sus ingresos. Porque no es solamente que, como decía un aseador de calzado, ¿no? Yo daba 10 boleadas al día y ahora doy 2. O sea, no me quedé sin nada, pero veo reducidos, porque también los sindicatos, los sindicatos con contratos colectivos también han negociado hasta 80% de reducción salarial para que no los den de baja en la seguridad social, para que no los despidan, pero la gente está ganando el 20%, el 20% de que si ganaban 10,000 o 6,000, 10,000 pesos, 3, 4 salarios mínimos. Entonces, a mí me parece, digamos, que a la vez que da un paso, ¿no? El Ejecutivo y la mayoría en el sentido de esta reforma constitucional para reconocer el derecho universal del adulto mayor a su pensión, como este piso mínimo común para todos y todas, y que a la vez pues no podamos discutir este ingreso de emergencia, que es otra patita, ¿no? O sea, en una situación de emergencia, un derecho universal para estos trabajadores y luego ya vemos lo que sigue, tomando en cuenta que ni seguro de desempleo tenemos en nuestro país. Bueno, en la Ciudad de México sí, o sea, realmente creo que desde el 97 o una cosa así, o 2007, nació el seguro de desempleo. Me parece una cosa muy buena. Yo estuve en la Secretaría del Trabajo y de verdad es un gran derecho estos 6 meses de salario con programas de capacitación para volver a entrar al trabajo, ¿no? Pero bueno, tú preguntabas lo primero, entonces sí me parece que va en ese camino, ¿no? ¿Y qué se necesitaría? Digo, supongo que una de las razones del gobierno, que no se ha metido tanto el presidente López Obrador, hablar de eso, alguna vez dijo que era politiquería la forma en que se estaba planteando, pero una de las razones debe ser la factibilidad. ¿Tú crees que es posible en este momento del país generar ese ingreso o qué se necesitaría para hacerlo posible? Mira, puede haber varias alternativas, pero yo realmente le apuesto a uno que es, vamos a sentarnos a reestructurar el presupuesto público. Si hablamos de 10, 15 millones de personas, ¿no? Porque ya algunas están regresando, no sabemos qué va a pasar, porque a lo mejor, bueno, ya nos dijo el subsecretario, incluso puede haber un rebrote mayor entre octubre, esto se va hasta el año que entra. O sea, digo, es la declaración que tenemos el día de hoy. Entonces, el tema es cómo dejamos intacto un presupuesto público que votamos en octubre del año pasado, cuando no estaba esa pandemia. ¿Me entiendes? Entonces, Patricia, se nos ha acabado el tiempo. Sí. Y quiero cerrar con una pregunta nada más de sí o no. Si hubiera un bipartidismo, ¿con la 4T o contra la 4T? Si hubiera un bipartidismo, no, pues con la 4T. Así, si me la pones así, sí, pero yo creo que hay muchos matices en medio. Patricia, muchas gracias. Gracias a ti.